Para quienes participan por primera vez de estos encuentros virtuales, mi nombre es Eugenia Thieri, soy parte de la comunicación de la RGA y les cuento que la Red de Gobernanza para Argentina es un foro colaborativo, técnicamente capacitado, formado por profesionales, por servidores públicos y expertos para trabajar conjuntamente en la difusión de buenas prácticas de gobernanza y contribuir así a mejorar los resultados de los servicios públicos en beneficio de toda nuestra sociedad. La RGA es un proyecto que se inspiró en la Red de Gobernanza de Brasil y en la Asociación Latinoamericana de Gobernanza, que es la ALAGOB, con quienes nos une un vínculo de afinidad muy importante en cuanto a objetivos y ganas de difundir prácticas de buena gobernanza. Y visualizamos este evento de hoy como una oportunidad para contribuir desde la mirada experta de nuestro invitado, que es Gustavo Longo, y a la transmisión de experiencias y conocimientos sobre la temática de las capacidades estatales. Y en particular sobre la aplicación de las mismas a una de las herramientas fundamentales de la gobernanza, como lo es la planificación. El objetivo es adentrarnos conceptual y técnicamente en la comprensión de su importancia, su metodología y las problemáticas que presenta su implementación práctica. Y este conversatorio también pretende ser un espacio participativo en el que se recorrerán conceptos y se profundizará sobre cuestiones adelantadas ya en la entrevista que fue grabada y difundida en nuestro canal de YouTube. Este video que todos ustedes ya tuvieron oportunidad de ver fue un elemento disparador de inquietudes sobre estas temáticas. También esperamos poder escuchar y compartir experiencias y proyectos, así como responder a las consultas planteadas por todos ustedes en el formulario de inscripción, o bien nuevas preguntas que puedan generarse en este encuentro. Y invito luego también de la exposición de Gustavo, para que se sientan libres de levantar la mano para preguntar o comentar lo que deseen, y les habilitaremos los micrófonos que ahora están muteados, y si prefieren también pueden escribir sus consultas en el chat del Zoom, con el objetivo de promover un intercambio más bien dinámico y enriquecedor. Les recuerdo que en el chat van a encontrar nuestras redes sociales, y tengan en cuenta que en estos días estarán recibiendo por mail el certificado de asistencia a este conversatorio, ¿sí? Estén atentos a sus correos. Y bueno, ya lo he mencionado varias veces en mi introducción, ahora lo voy a presentar formalmente. El experto que hoy nos acompaña es Gustavo Longo. Gustavo es contador público graduado en nuestra Universidad Nacional de La Plata. Además es magíster en evaluación de proyectos por Universidad del SEMA, y se doctoró en Administración, Política y Gobierno en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente Gustavo es director ejecutivo del Comité de Integridad y Ética Pública de la AFIP. Ocupó cargos críticos en organismos nacionales y provinciales, coordinó equipos de consultoría en organismos nacionales como el PAMI o CEPIME y Gestión Pública, y coordinó programas financiados por organismos internacionales de crédito en SENASA, Ministerio de Producción, Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud de la provincia, y programas de formación inclusiva. Gustavo es docente de la Universidad Nacional de La Plata y también en el Instituto de la Administración Pública de la provincia, y capacitador de equipos de gestión provinciales y municipales. Por último, decirles que Gustavo publicó debates sobre capacidades estatales en coautoría con Claudia Bernaza. Ahora sí, muchas gracias por tu presencia, Gustavo, te doy la bienvenida, muy buenas tardes. Espero que puedas desmutearte. Hola Eugenia, bueno, primero agradecido por la presentación, agradecido por la invitación.
a vos en particular, a María del Carmen, a Victoria y a Patricia, que ya venían trabajando desde el año pasado con este armado. Muy, muy contento y muy a gusto de estar en este conversatorio. Veo también que hay mucha gente del interior, una cosa interesante, que nos acompaña gente de las provincias, con lo cual la temática se amplía en términos de la problemática que se puede abordar. Así que no tengo más que agradecer y espero que realmente sea productivo para todas y todos. Y bueno, vos mandás en cuanto al formato del conversatorio, así que quedo sujeto a tus Bueno, indicaciones. si no tenemos más interferencias del más allá, si te parece bien, Gustavo, a continuación vamos a poner en pantalla una placa, teniendo en cuenta que en los formularios de inscripción hubo un interés unánime en el abordaje del tema vinculado con la planificación estratégica. Si te parece bien, te propongo ver esta serie de aspectos particulares para poder tratarlos en esta primera etapa del encuentro. Dejamos algunos Perfecto. segundos para que la gente pueda leer. Es un resumen de todo lo que las personas pusieron en sus inscripciones. Y cuando quieras arrancamos. Bien. Bueno, lo que ponen acá como títulos ya nos podría permitir hacer una ponencia completa, digamos, en este conversatorio, y más también es claramente la problemática que se nos está planteando, aún sin estudiarla sistemáticamente, es lo que pasa hoy en la realidad, y con el desafío que nos encontramos a nivel de organismos públicos. Miraba los títulos y digo, como para que esta reunión sea activa y que podamos interactuar y aterrizarla de alguna manera, también es costumbre, lo hemos hecho con colegas en otras actividades, trabajar con ejemplos a veces de organismos y a veces de otros sectores que por ahí nos permiten tomar aprendizajes que son aplicables en este sentido. Porque cuando veía los títulos que vos exponías en esa placa, aparece mucho de la función de planificación, también aparecen cuestiones que tienen que ver con liderazgo, que tienen que ver con los equipos de trabajo de los organismos, y, y también con la complejidad que tiene abordar el contexto en cada momento de gestión. Entonces, entrando un poco en tema, diría, voy a usar mucho algunas abordajes de Carlos Matus, por lo menos en las grandes definiciones. Carlos Matus es un autor que con un grupo bastante grande de colegas lo seguimos bueno, y profundizamos mucho en sus trabajos. Matus lo que se planteaba como pregunta es si alguien nos conduce o nos estamos conduciendo nosotros. Y si en el momento que estamos ahora, que es lo que era el futuro hace muchos años, ¿por qué no hemos podido resolver los problemas que tenemos o por qué no los anticipamos y seguimos teniendo esos problemas? Entonces, esa frase que es totalmente simple y básica, pero muy potente en términos de contenido, lo que de alguna manera está marcando es todo el debate que existe o que existió, quizá no está hoy en los espacios, sobre lo que es la planificación estratégica. Si nosotros hacemos un poco de memoria, la irrupción más fuerte en términos de planificación estratégica en la Argentina, después de lo que fueron los planes quinquenales del primer gobierno de Perón y el segundo gobierno de Perón, que eran planes libro, con muchas definiciones, con detalles, un nivel de detalle realmente asombroso en términos de objetivos, metas, estrategias, acciones y demás. Recién en los comienzos de los 90,
con la irrupción lo que fue primero la base del consenso de Washington, que después llevó a los procesos de reforma administrativa en la Argentina a nivel de gobierno nacional, y que posteriormente después se diseminó en los gobiernos provinciales, ya ahí se empezaba a plantear nuevamente la importancia de la planificación estratégica. Ahora bien, para hacer de esto una conversación entre gente que entiende la temática y que está en la problemática del sector público y que además quiere al sector público y que considera que el Estado es un pilar fundamental en el desarrollo del país y en el bienestar de las personas, en ese contexto entendemos que esas primeras definiciones estaban muy basadas en la necesidad que planteaban en términos técnicos los organismos multilaterales de crédito que financiaban las reformas en Argentina. Por lo tanto, si nosotros revisamos definiciones de PNUD, del CLAD u otros organismos internacionales que bajaban mucha línea en esta materia, empezamos a ver que la planificación estratégica era considerada como una condición, en muchos casos, para el financiamiento de determinadas políticas públicas, pero que fundamentalmente tenía una visión de tipo normativo. ¿Qué quiere decir de tipo normativo? Que confiábamos en que un plan estratégico era el que nos decía todo lo que había que hacer y que si hacíamos todo eso, las cosas iban a funcionar muy bien. Para ser un poco desafiante en este sentido, entiendo que por ahí hay personas acá que tienen mucha experiencia en el sector público, por los nombres que he visto, estoy seguro que sí. Podríamos hacer una encuesta de cuántos kilos de papel creen que se utilizó en hacer planes estratégicos que terminaron sosteniendo escritorios o levantando mesas, pero que ningún funcionario de toma de decisiones leyó jamás. De hecho, podemos ver hasta en el extremo de una distorsión de lo que es la planificación estratégica, que pulularon durante muchos años, o fue muy fuerte la creación de direcciones de planificación. Como si la planificación fuese producto de un grupo de expertos que se dedican a planificar, mientras que los encargados de llevar adelante la conducción de los organismos, iban por otro carril y entendían la problemática de otra manera, en muchos casos equivocadamente, en algunos casos con más formación, entendiendo la cuestión, pero que en general la planificación estratégica eran procesos muy agradables de definición de políticas, de definición de objetivos, de análisis de acciones y demás, que después en los hechos terminaban no produciéndose. Y la gestión quedaba de alguna manera en manos de, para decirlo de manera muy resumida, en manos de los equipos técnicos de los organismos, por un lado, y por otro lado, con algunos temas que eran propios de la visión de gestión que tenía en ese momento la persona encargada de conducir la organización. Esto creo yo que ha pasado, y podría chequearlo con nuestros colegas de provincias, esto debe haber pasado en todos los niveles, nacionales, provinciales y municipales, porque tiene que ver más con las características de las personas que llevan adelante la gestión, no tanto con los sistemas. Esto como una definición de contexto. O sea, la planificación estratégica entra en la Argentina a través de este tipo de políticas y de mecanismos, y en algunos casos hasta de exigencias. Muchos de nosotros hemos tenido la posibilidad de trabajar acompañando a funcionarias y funcionarios de altísimo rango, definiendo su gestión, llevando adelante acciones, revisando y demás, pero también la experiencia nos indica que el concepto de planificación y la función nunca arraigó demasiado en las organizaciones.
Y en esto entiendo que los trabajos de Matus nos dan buenas pistas de por qué fue así. En primer lugar, podría decir, como plantea un colega al que respeto mucho, que hoy la planificación es básicamente sustituir la casualidad por el error. Esto quiere decir que si uno puede entender por qué se equivocó, en realidad está en un proceso muy virtuoso, entendiendo desvíos, errores que pueden ser subsanados o no. Y no pensar o no correr el riesgo de pensar que a veces nos fue muy mal o nos fue muy bien y no sabemos por qué. Entonces, un poco para desmitificar que los procesos de planificación nos van a llevar a esta cuestión de entender todo lo que va a pasar de acá para adelante. La planificación hoy está más relacionada, por lo menos desde mi visión, con la capacidad de anticipación, con la capacidad de calcular eventos posibles en el futuro y qué nivel de reacción nosotros tendríamos ante esos eventos posibles en el futuro. Es ni más ni menos que la discusión de Einstein con Bohr respecto de la física cuántica y la ciencia exacta. Es decir, o todo está dicho y todo puede ser calculado de manera exacta, o es simplemente una cuestión de probabilidades de sucesos que pueden suceder o no, y cómo uno está preparado para afrontar ese tipo de eventos. Entonces, desde ese lugar, lo que plantearía es, la planificación estratégica hoy es una condición necesaria en lo que tiene que ver con la capacidad estatal. No es una condición necesaria solamente para el equipo de conducción que asume en cada momento de gestión. ¿Por qué es así? Porque en un proceso de planificación estratégica que sea virtuoso, nosotros podemos entender mejor la problemática sobre la cual estamos trabajando o sobre la que vamos a trabajar en la gestión de una organización. Podemos entender mejor una cuestión que es clave y que en general se deja como de costado, que es los actores que intervienen en cada momento. Porque se trata no solamente de hacer cálculos hacia el futuro, sino también de entender qué cálculos está haciendo quien está enfrentado con nosotros, respecto de la visión que tiene de cada tema de política pública. Matus usaba un ejemplo que no es muy bueno en términos de la contundencia, pero bueno, no sé si es tan bueno en términos de lo simpático, que es, en uno de sus libros, él dice que en el Mundial de Fútbol de Suecia jugaban la semifinal Brasil y Rusia, y en el vestuario de Brasil el director técnico estaba dando la charla técnica y explicó perfectamente cómo iba a jugar el equipo de Brasil, por qué no iba a entrar Pelé en el inicio, que en el momento que el equipo de Rusia estuviese más cansado en la defensa, entonces en ese momento entraba Pelé y hizo todo el planteo. Y sobre el cierre de la charla técnica, uno de los jugadores, para decirlo en términos, no quiero ser peyorativo, pero casi analfabetos, que era Garrincha, que muchos de los que están acá seguramente recuerdan ese nombre, dijo, bueno, lo único que falta es que usted le avise a los rusos que tienen que jugar como usted está explicando. Porque lo que pasaba con Brasil en ese momento es que no tenía, él visualizaba que no tenían cómo resolver en caso de que Rusia no jugara como ellos estaban planificando. ¿Esto qué quiere decir? Me lleva a otra reflexión, que es lo que nosotros estamos trabajando ya hace bastante tiempo como concepto, que es la planificación situacional, el concepto de situación, que entiendo que es clave en este proceso.
y es clave en términos del éxito o el posible éxito que podría tener una gestión que se apoye en esta función de planificación. Cuando nosotros trabajamos sobre información de contexto, en general trabajamos sobre diagnósticos. El diagnóstico no es ni más ni menos que un cúmulo de indicadores científicamente desarrollados, muy robustos en cuanto a su concepción y en cuanto a su aplicación, pero diseñado por observadores externos a la situación que se está analizando. Por eso los contenidos de un diagnóstico normalmente son la parte previa de una política que nosotros estamos diseñando. El concepto de situación nos lleva a la idea de entender que quien tiene que explicar la problemática es quien está involucrado en esa problemática. Porque cuando hacemos ese proceso, supongamos analizar una problemática para no caer en los temas comunes, un barrio con problemas de agua o con aguas servidas, con pocas posibilidades de desarrollarse. La explicación de esa problemática está dada por cada uno de los vecinos y las vecinas que conviven con ese problema. Y lo que nos van a contar esas personas es no solamente lo que ellos ven como problema, lo que les produce como problema, sino también que vamos a tener tantas visiones de las posibles soluciones de ese tema como personas haya en el lugar. Esto lo que nos está diciendo es que el diagnóstico es una condición necesaria, pero no suficiente para entender un problema que después lleve al diseño de una política pública. Y la planificación situacional lo que nos está diciendo es, un plan es tanto más robusto y más potente en la medida en que la explicación de los problemas contenga la visión de cada uno de los actores que está involucrado. No porque esos actores sean expertos en la temática, sino porque conviven con ese problema y cada uno va a accionar de manera positiva o negativa según el tipo de política que nosotros llevamos adelante para implementar una solución. Por lo tanto, el plan en sí mismo no puede explicar todo lo que va a pasar, porque cada uno de esos actores también va a planificar en función de lo que nosotros hagamos. Y va a reaccionar en función de sus necesidades, su propia visión y del contexto. ¿A qué voy con esto? La gestión, incluyendo esta función de planificación estratégica, y desde una visión totalmente situacional, lo que nos está diciendo es que nuestra acción política y de política pública va a estar muy, muy sesgada a convivir con el conflicto, a convivir con el consenso, a convivir con el debate, con la negociación. Entonces lo que les propongo es que la planificación estratégica en términos de capacidades forme parte de lo que tiene que ver con las capacidades estatales, que incluyen además estas capacidades estatales a la capacidad de gobierno. Porque en muchos trabajos de organismos internacionales vamos a encontrar definiciones sobre lo que es la capacidad estatal que separan la capacidad de gobierno de lo que es la capacidad administrativa y consideran que la capacidad de gobierno tiene que ver con la capacidad del decisor político que asume en cada momento la conducción de una organización o del gobierno en general, y que la capacidad administrativa es la que hay que fortalecer, que es lo que sucedió en los procesos de reforma en los 90. O sea, se focalizó en la visión gerencial de lo que era la capacidad de la gestión pública. La visión no gerencial lo que nos está diciendo es, tiene que haber una capacidad administrativa, tiene que haber saberes técnicos,
Los organismos no pueden trabajar si su personal no tiene los saberes necesarios para llevar adelante una gestión, para entender la resolución de problemas. Lo que no puede pasar es que esa organización con esos saberes rechace la capacidad de la conducción política, porque en definitiva, quien pone el norte o el objetivo hacia dónde se dirige esa gestión de saberes y de expertise, lo marca precisamente la conducción. Si uno focaliza demasiado en la necesidad de fortalecer capacidades técnicas y capacidades administrativas dentro del marco de las capacidades estatales, va a perder la posibilidad de esto que por ahí se soslayaba en algunos de los comentarios, que es la necesidad de formación de la conducción política. Estamos diciendo, los organismos pueden funcionar solos sin un equipo de conducción que no entiende a la organización. Bueno, eso lo veremos después cuando conversemos un poco sobre las cuestiones de formación y de capacitación. Pero vuelvo al punto de que la clave de la planificación hoy ya no es la necesidad de escribir un plan que cubra el mundo y sus alrededores, sino más bien la capacidad de llevar adelante una gestión estratégica permanente, de evaluar resultados, evaluar errores, analizar el contexto permanentemente, en base a ese contexto revisar el avance del plan y así seguir buscando los resultados que uno se propuso al inicio del camino, sabiendo que es muy probable que no lleguemos al 100% de esos resultados. Lo que tampoco puede pasar es el extremo de esto, que es tener o llegar a una situación tan débil para una democracia como podría ser políticos profesionales que ofertan políticas para que la gente los vote y ciudadanos profesionales que te votan en tanto y en cuanto llevas adelante la política que a ellos les interesa. Eso lo que nos estaría diciendo es que no hay una visión de país y no hay una visión del mundo, y que solamente me interesa asumir una gestión por el hecho de asumir una gestión, con todo lo que eso significaría, que no tengo ganas de comentarlo acá. Es decir, la decisión política implica un nivel de compromiso para los equipos de conducción y para todos los niveles de la organización, que no lo da solamente el saber técnico. Hay muchos autores que nos hablan de la posibilidad de la pasión que genera cuando una conducción es capaz de seducir a sus equipos para acompañar un proyecto. Por lo tanto, la planificación estratégica llevada como una parte sumamente importante de la capacidad estatal, de la capacidad de gobierno, de la capacidad de gestión, y entendida como una gestión permanente, no como un plan que vamos a ir a leer cada vez que no sabemos bien qué hacer, es entender el contexto, entender que el conflicto es permanente, que el Estado es una institución que todo el tiempo articula entre los distintos sectores sociales y resuelve los conflictos entre los distintos sectores, que busca el equilibrio permanentemente y que además está obligado a generar siempre mayores niveles de bienestar. Por lo tanto, si uno logra que esos equipos sientan ese incentivo, esa pasión, que no estén todo el tiempo desganados, o como nos ha pasado a muchos de nosotros en momentos en los cuales uno dice, bueno, no sé para qué vengo a trabajar, no sé a dónde camina esta organización, no entiendo cuáles son los objetivos que tienen, nunca puedo hablar con quien me conduce. Bueno, todo esto tiene que ver con la planificación, pero también con el liderazgo que es capaz de llevar adelante esa planificación.
y poder imbuir de alguna manera a esos equipos en la importancia que tiene el conflicto como parte de la gestión y no como un defecto de la gestión o como un problema, y la necesidad de articulación permanente y de negociación permanente. Eso nos llevaría a un mejor diálogo entre la técnica y la política. Creo que ahí está el punto en el cual puede haber una buena conjunción entre lo que llamamos, en términos positivos, las plantas estables de los organismos o la burocracia del organismo, que es la parte técnica, la parte del saber técnico, con quienes conducen la organización. Por supuesto que hay mucho que aprender a nivel de quienes conducen las organizaciones. Hay mucho prejuicio también en esto. Daría para conversar más tiempo de lo que va a durar esta charla. Pero voy a cerrar esta primera parte, porque creo que más o menos estamos en el tiempo. No sé, Eugenia, si estamos bien, ¿sí? Sí, estamos para cerrar la primera parte, si te parece. Bueno, el punto es, tiene que haber un liderazgo que lleve adelante esta planificación. Porque el plan tiene que ser conducido. Si estamos planificando, después estamos decididos a conducir. Y a veces liderazgo no es lo mismo que conducción. El liderazgo nos puede seducir en términos de un proyecto, de compartir un mundo, una visión del mundo, pero no necesariamente ese liderazgo tiene la capacidad de llevarnos hacia ese lugar. Entonces, el liderazgo y conducción también son dos elementos a trabajar en términos de fortalecimiento de estas capacidades. 3 puntos para abrir la segunda parte. Las 3 variables clave que Matus plantea en términos de capacidades que tienen que estar siempre equilibradas entre sí son el proyecto de gobierno, la capacidad de gobierno y la gobernabilidad, por sobre todas las cosas. Esto, si estás de acuerdo, lo conversamos, ¿no? Entiendo que vos tenés ahí una segunda parte de Si te parece consultas. bien, te propongo ver esta segunda placa en pantalla que resume las preguntas y las inquietudes que presentaron nuestros inscriptos en el formulario de inscripción sobre algunas cuestiones atinentes a las capacidades que deberían poseer los funcionarios públicos, un poco lo que venís hablando vos, y si estás de acuerdo, continuamos ya con esta segunda parte y después habilitamos consultas, preguntas, sugerencias de nuestros invitados. Bien. Hace unos años, con un equipo de trabajo, hacíamos unos desayunos en los cuales siempre invitábamos a algún experto a tratar determinadas temáticas para hacer una especie de benchmarking con la gestión pública. Eran de distintos ámbitos, en general, no tenían que ver ni con la política ni con la gestión. En uno de esos encuentros fue a disertar y a desayunar con nosotros quien era en ese momento el director técnico de la selección argentina de básquet, cuando el momento de la generación dorada. ¿Qué nos interesaba? Que nos contara cómo se hacía para dirigir a semejante cantidad de estrellas y que todas hicieran lo que él les pedía que hicieran. Y cómo además eso llevaba a que Argentina en ese momento fuera campeón olímpico, subcampeón del mundo, y era referencia en todo el mundo con un equipo realmente de estrellas. Bueno, la charla fue muy interesante, obviamente, pero quedaron ahí 2 reflexiones que creo que nos dan pie para esto que vamos a conversar. En primer lugar, él lo que decía es, bueno, ¿por qué Ginóbili es distinto a todos los demás? Ginóbili es el jugador más desprolijo, más disruptivo. ¿Por qué es distinto? ¿Por qué es mejor? Entonces,
Sergio, que el director técnico, decía, bueno, dice, en realidad todos son muy buenos, todos realmente, todos son muy buenos y se perfeccionan permanentemente en el puesto que ellos juegan. La diferencia de Ginóbili con los demás es que Ginóbili entiende todo el juego. No está focalizado en un puesto en particular. Él es el único que entiende todo el juego de punta a punta, e incluso hasta entiende en qué momento él tiene que salir. Otra reflexión que él hacía es que tiene mucho que ver con el perfil que seguramente ustedes han visto a nivel de las organizaciones, es el carácter fundacional que tienen las gestiones, ¿no? Entonces yo llego y listo, nada funcionaba, todo se cambia, todo arranca de vuelta, y al final del camino los organismos siguen funcionando igual y la gente sigue funcionando igual, porque hay como un acuerdo tácito, que Oslak lo definía muy bien, hay como un acuerdo tácito entre la burocracia y la conducción, que es, yo hago de cuenta que vos me dirigís, y a su vez vos haces de cuenta que me estás dirigiendo, pero yo sigo con lo mío y vos ocupate de tus espacios y todo funciona. Esta es una conversación que nunca ha tenido una solución completa, excepto cuando aparecen liderazgos que son más transformadores, digamos, ¿no? Que son capaces de generar una visión más amplia de lo que es la organización y además la posibilidad de sumar voluntades, digamos, sumar esta pasión por un proyecto determinado. ¿Por qué digo esto? Porque otra de las reflexiones que nos daba Sergio era que el técnico más ganador en toda la historia de la NBA, que es la liga de básquet profesional, el técnico más ganador siempre había jugado con el mismo sistema. Lo que sí hacía era buscar siempre los mejores jugadores para jugar ese sistema. Pero no cambiaba los sistemas de juego, sino que su lógica era quién jugaba mejor de esa manera. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que a veces uno cree que las cuestiones tienen que ver con sistemas, con estructuras, y en general, la mayoría de las veces tienen que ver con quienes operan esas estructuras o con quienes operan esos sistemas. Y con la capacidad de generarle los espacios a esos equipos como para que puedan proponer, opinar, disertar y hasta incluso a veces no estar de acuerdo con la cuestión, en un elemento que es básico en esta capacidad de gestión, que es la capacidad de comunicación. Voy a usar el último ejemplo que nos dio Sergio en este sentido. Él decía, cualquiera de esos jugadores son tan profesionales, que hacen siempre lo que vos les pedís. Porque suponen que si vos estás al mando de eso, es porque tenés la capacidad de dirigirlos. Ahora, siempre te piden mucha información. Tenés que estar preparado porque siempre te piden mucha información. Y no para disminuir tu capacidad ni para mostrarte que no sabes, sino que si das una indicación, te piden precisión en la indicación. Si le decís, parate en la punta de la cancha, bueno, ¿en cuál punta? ¿De qué lado? ¿Por qué? ¿Y después qué hago? O sea, te desafían permanentemente en términos del plan de juego. Por lo tanto, no es, cuando uno se encuentra con equipos profesionales, lo que el equipo le pide es cómo me dirigís. No te estoy pidiendo que vos sepas lo mismo que yo, porque para eso yo soy el experto. Si yo soy el director de administración de la organización, o soy el auditor interno, o soy el director de entrega de productos, no te voy a pedir a vos que sepas de eso para conducirme, a pesar de que a veces cometo el error de pensar que para que vos me conduzcas tenés que saber de eso. No, vos tenés que tener capacidad de conducirme.
yo sé de presupuesto. Vos sabés hacia dónde tiene que ir el presupuesto para que tengamos éxito. Entonces, ese acuerdo es el que tiene que estar permanentemente vigente y se basa fundamentalmente en la forma de comunicar y en la forma de conversar. Por eso muchos colegas dicen que la mejor planificación y el desarrollo de un plan es ni más ni menos que una buena conversación todos los días sobre los indicadores que necesitamos conversar y entendiendo a ver en dónde están esas variables. Por lo tanto, trato de desmitificar esta idea de que todos tenemos que ser expertos en planificación, en conducción. No, quien conduce genera ciertas expectativas en la gente que yo no genero. Por lo tanto, si cualquiera de nosotros, no sé, quizá hay personas acá que tienen esa capacidad, yo no la tengo, yo podría pararme en una plaza, juntar a 300 personas, exponer mi proyecto y no creo que enamore a nadie. O sea, ¿por qué? Porque quizá no genero expectativas. Porque creo que tengo que exponer algo que sea extremadamente técnico, con mucha información, y en realidad quien lleva adelante la conducción de una organización asume en esa conducción porque entiende, se supone que entiende de gestión, entiende de estas funciones que llamamos de planificación, de comunicación, pero fundamentalmente llegó ahí porque tiene una visión de lo que ese organismo tiene que hacer. Si yo soy el experto de presupuesto de ese organismo, simplemente estoy a disposición para que el presupuesto sea la mejor herramienta que esta persona puede tener para que tenga éxito en las políticas que lleva adelante. Esa es la conversación que hay que mejorar. Cuando me preguntan, bueno, ¿cuál es la capacitación que hay que hacer? Ese es el punto de capacitación. Es cómo yo, desde mi función técnica, entiendo la importancia de la conducción política y cómo la conducción política entiende que hay funciones técnicas que son el sostén de una gestión. Por eso iba a comentar al cierre de la primera parte que estas tres variables que Matus plantea y que son un triángulo equilátero, porque tienen que estar permanentemente equilibradas, tienen que ver con el proyecto, que es, ¿cuál es el proyecto? Son los problemas que yo entiendo que deben ser abordados y que forman parte de mi concepción de país y del mundo. Y esos problemas los proceso, los transformo en objetivos, los transformo en posibles políticas públicas, entendiendo una cuestión también, que es que cuando estoy definiendo mi proyecto de gobierno, en los trabajos de capacitación que hacemos, siempre avisamos esto. En la gestión pública nunca hay resultados óptimos. Eso es algo que alguien tiene que saber desde el arranque. Nunca va a haber éxito absoluto. Porque nunca va a haber demandas satisfechas. Es inevitable. Porque cada vez que yo resuelvo un problema de un sector, desequilibrio esa realidad y el otro sector automáticamente reacciona en términos de demanda. O sea, nadie se va a ver al 100% contento con la decisión. Por lo tanto, lo que uno hace permanentemente es un cálculo entre el mayor beneficio posible versus el menor costo posible de esa decisión. O sea, el plan de gobierno siempre tiene que tener en cuenta, o nuestro proyecto de gestión, sea un ministerio, una dirección, un programa, siempre tiene que tener en cuenta que hay un intercambio permanente de problemas en las decisiones que uno va tomando, incluso con los equipos de trabajo. El segundo aspecto es la capacidad de gestión. La capacidad de gobierno, la capacidad de gestión. Esto es, no se trata solamente de arte. Siempre damos el mismo ejemplo. Es viejo el ejemplo, pero sirve, digamos.
si uno ve el Guernica de Picasso en el Museo de la Reina Sofía, creo que sí, está ahí, ve creo que más de 30 bocetos. No es algo que se pintó en 20 segundos y fue producto de la genialidad. Es un trabajo que tiene intentos, pruebas, errores, hasta que se llega a lo que el artista quería lograr. Y esa es la obra que quedó. Esto sería como pensar que Messi no necesita entrenar, que con el talento que tiene alcanza y en cada partido se presenta y juega bien y hace goles. Es arte y ciencia. Muchas veces la conducción política confía demasiado en su capacidad, en su talento, en su experiencia y desconoce la importancia que tienen los métodos, las metodologías, para asentar y para fortalecer esa gestión y esa toma de decisiones. En ese sentido, es lo que uno trata de buscar cuando se trabaja con líderes de organizaciones, es la mejor combinación entre experiencia, conocimiento y liderazgo. Solamente con la experiencia no alcanza y solamente con el conocimiento no alcanza. No, tiene que haber una síntesis en ese sentido, que es esta combinación que decía de alguna manera, intentaba ser más simpática, entre arte y ciencia, o entender que no es solo talento o no solamente experiencia, como una manera también de romper esta idea de que cada vez que muchos de ustedes seguramente se han encontrado haber llegado a un organismo, sobre todo en aquellos organismos que tienen mucha carrera, como son los organismos de control, que son más técnicos y están más afianzados en sus procesos, aquella persona que les va a decir, bueno, está bien, a mí no tenés nada que enseñarme, yo hace ya 30 años que estoy trabajando acá, no hay mucho más que me puedan decir. Y lo cual es un problema, porque uno está perdiendo ahí una persona con muchísima experiencia, con un conocimiento no aprovechado, pero con una visión como terminal de su propia carrera. Y es importante entender esto. Digamos, el permanecer, el solo permanecer en una organización, 20 años, 30 años, no sé, cualquiera sea la cantidad, solamente nos garantiza una cosa, que es vejez. Digamos, no hay otra cosa que nos vaya a garantizar, excepto que tengamos un proceso permanente y sistemático de aprendizaje de todo lo que hemos ido pasando en cada momento de esa gestión. Me parece importante plantear esto porque creo que ninguno de nosotros, ni capacitadores, ni funcionarios, ni funcionarias, ni expertos, ni expertas en estos temas, está preparado para explicarnos hoy cómo se gestiona cuando en 3 años tenés 1 año, casi 2 años de una pandemia mundial y la terminás con una guerra casi mundial. ¿Cuál es el libro que te explica cuál es el mejor gobierno en semejante circunstancia? Entonces, las capacidades a fortalecer son precisamente las capacidades de entender esta realidad, y le sumo una complejidad más. Nosotros creo que estamos en la cuarta revolución industrial, influenciada fundamentalmente por la tecnología. Hay un trabajo muy interesante de Oscar Oslak, que es el estado en la era exponencial, que marca todos los beneficios que uno cree que nos dan determinados desarrollos, cuántos problemas y cuántos perjuicios genera en la población, y el único capaz de intervenir
y de resolver y de equilibrar es el Estado. Y no como figura etérea o como una cuestión meramente institucional. Es la capacidad de entender esas problemáticas y cómo intervenir en eso que no es ni más ni menos que un conflicto. Vamos a tener enormes diferencias de desarrollo entre los países centrales más desarrollados tecnológicamente versus aquellos en los que sus gobiernos no tuvieron la capacidad de reacción para adaptar ese tipo de desarrollos a sus propias normas y a su propia sociedad, a su propia idiosincrasia. Ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos hijos que ya hoy operan en otros países, trabajando por otros países, haciendo diseños y demás, con dinero virtual, sin una visión de lo que es el territorio, porque pueden estar trabajando tranquilamente en un coworking en Uruguay para Dinamarca o en Argentina para España, sin la necesidad de una oficina que le dé esa pertenencia. Entonces, uno dice, bueno, ¿eso es una anécdota? Sí, no tanto, porque prácticamente el 40% de la población argentina votante es millennial o centennial. Y tienen estas características. O sea, desde nuestra visión de política pública le estamos hablando a una población que nosotros no teníamos en el radar en el momento que estudiamos la planificación y nuestros sistemas de gestión. Y podría decir que estamos corriendo una carrera de Fórmula 1 con un auto que está diseñado en el siglo XIX. O sea, los desafíos ya no son solamente técnicos o de saberes técnicos y administrativos, ya empiezan a formar parte de un mundo de formación y de necesidades de capacitación para entender esto que Eugenia planteaba en el primer renglón, que era la transdisciplinariedad. ¿Por qué Eugenia planteó lo de la transdisciplinariedad? Porque si ustedes ven este auto diseñado en el siglo XIX, es un auto que está estructurado en función de saberes universitarios, básicamente, o de disciplinas universitarias o técnicas, pero muy, muy identificadas. Si ustedes ven los ministerios, en su mayoría responden a profesiones. Y hoy la mayor revolución es la perspectiva de género, por ejemplo, como política pública. Y ya no como política pública, sino estructuras gubernamentales diseñadas con perspectiva de género. Lo cual, sí, me animaría a decir que un altísimo porcentaje de quienes llevan adelante la gestión no entienden todavía muy bien qué significa una implementación de una gestión con perspectiva de género. Es una política absolutamente transversal y es cultural. No es un ámbito de gestión puntualmente. ¿Por qué digo esto? Porque no podría un experto en obras públicas sentarse con un experto del Tribunal de Cuentas y con un experto del Ministerio de Economía y con un experto en seguridad a discutir, che, ¿qué hacemos con la política de género? Porque yo voy a opinar desde mi lugar de policía, vos vas a opinar desde tu lugar de auditora, el otro va a opinar desde el lugar de ingeniero, pero no hay una visión, no digo, no tiene por qué ser única, pero sí compartida respecto de cómo se abordan estos problemas que son totalmente transversales. Hoy la gestión pública aborda en un 80% de sus políticas transversales. No hay problemas que respondan a un ministerio. Hagan un repaso y me pueden decir cuántos problemas realmente responden a un ministerio.
los problemas que aborda un Ministerio de Seguridad probablemente tengan que ver con problemas del Ministerio de Trabajo o con problemas del Ministerio de Educación. Cuando aparece un problema de educación puede estar respondiendo a un problema de infraestructura o a un problema de seguridad o a un problema de trabajo. Entonces, también parte de la debilidad que hay que resolver y fortalecer es cómo trabajar una visión más transdisciplinaria de los problemas que aborda la gestión pública, que ya no responden tan claramente a una profesión en particular. Por supuesto que nosotros nos vamos a sentir más cómodos si llevamos ese análisis del problema a una cuestión más profesional, donde nos sentimos cómodos, pero no vamos a resolver en términos de política pública ninguna situación. Por eso se hace tan dificultoso en los organismos llevar adelante programas de formación que respondan a esta lógica. Porque tenemos que empezar a entender con qué actores estamos interactuando. Porque seguramente en los equipos de gestión de ustedes ya hay gente que tiene 25 años, 30 años, que se maneja distinto con la tecnología, que tiene una visión del mundo totalmente diferente, y hay que aprender a conversar con esa gente desde la historia que uno trae en las organizaciones y resolver esas cuestiones de formación. Por eso voy a marcar claramente que hay aspectos que tienen que ver con la capacitación, que son los aspectos más técnicos. Sin duda, un tribunal de cuentas va a formar en cuestiones contables, en cuestiones legales, en cuestiones de auditoría, pero también tiene que entrenar y formar en cuestiones que tienen que ver con la gestión más integral, en entender de dónde vienen estas políticas transversales y cómo esos organismos se van ayornando a esa visión. Mi hijo mayor tuvo el atrevimiento de ponerse a discutir conmigo en un momento en el cual yo, por supuesto, no entendía nada de lo que él estaba hablando en términos de desarrollos tecnológicos. De hecho, es experto en finanzas y como él es experto en finanzas, yo compré criptomonedas para parecer que entendía del tema. Y ahora no sé cómo hacer para salir corriendo de eso, porque no entiendo de qué se trata. El punto es que en una conversación que teníamos, en un momento me dijo, mira, te voy a decir claramente, dijo, mira viejo, hoy hay más respuestas que preguntas. Ese es el problema que tenés como conducción. Ya no se espera de la conducción que sea el que te enseñe. En realidad es el que tiene que aprovechar la mayor cantidad de información posible que está circulando y la mayor cantidad de tecnología que está a disposición y capacidades que están a disposición, siempre en un contexto de cuidado de los equilibrios, en un contexto de mucho cuidado de la ética en el uso de determinados instrumentos, porque la tecnología resuelve, pero también puede traer el ciberterrorismo, o también puede traer el phishing, o un montón de problemas que tratamos de resolver que también están relacionados con la tecnología. Entonces, el desafío en términos de formación es cómo se lleva, además de las capacidades de las que estuvimos hablando, cómo se lleva adelante una gestión cuidando estos equilibrios y adaptando el andamiaje normativo y el andamiaje en cuanto a los procesos para sostener siempre un contexto que respete determinadas cuestiones éticas y los valores que esa sociedad acordó que la representan. ¿Cómo estamos con el tiempo, Eugenia? Bueno, te iba a proponer, Gustavo, si querías que habilitemos preguntas por micrófono. Así no se duermen. Así empezamos a interactuar antes de cerrar con el tiempo del conversatorio. Si alguien quiere preguntar algo, consultar algo, habilitamos
habilitamos el audio. A ver quién rompe el hielo. Buenas tardes. A ver quién habla. ¿Me escuchan? Oscar Marcelo Pícolo, contador de San Miguel de Tucumán. Oscar, bienvenido. Le mandé 2 preguntas por el chat. Una es, en esto de pandemia, se puso de moda el home office. Por ejemplo, acá en Tucumán hay organismos que hace 2 años que atienden por plataforma web, no presencial. Y hay muchos problemas, sobre todo con la división de rentas, por las demoras, y muchas veces rechazan los formularios presentados o los trámites. A mí me tocó, en particular, presenta 4 veces el mismo formulario y recién la 4ª vez me lo aceptaron, que era una baja de un contribuyente. ¿Eso fue planificado o fue cuestión de coyuntura? ¿O se fue planificando a medida que iba pasando el tiempo? ¿Eso me lo estás preguntando, Oscar? Sí. Bueno, uno puede planificar hasta su propio fracaso también, ¿eh? No solamente se planifican los éxitos. Podríamos haber dicho que en los primeros meses podríamos haber dicho que uno iba reaccionando día a día para ver cómo se acomodaba este tema de quiénes podían trabajar, quiénes no, quiénes hacían home office, quiénes no. Y después ya cuando se empezó a sentar ese proceso, supongamos 1 año de pandemia, ya el problema de las organizaciones era que la gente no quería volver, o en su gran mayoría no quería volver. Muchos incluso habían desarrollado sus propios emprendimientos por fuera de la organización en la que trabajaban. O sea, era imposible planificar en un contexto así. Más bien es, como decía en la primera parte, es un proceso de gestión estratégica permanente. Vas evaluando el contexto, tomás una decisión que en realidad no son decisiones concretas, sino que más bien son apuestas que uno va haciendo. Porque en este tipo de decisiones es un cálculo que vos hacés, decís, bueno, yo creo que va a ir por acá y voy a apostar a tomar esta decisión diciendo que venga el 30% de la gente por semana, o venga el 50%, o no vengan, o pongo en marcha procesos de home office en el 100% y demás. Ahora, eso tensionó muchos de los sistemas de gestión. Porque en general los procesos de gestión, en su mayoría, salvo lo que es el manejo de expedientes internos y la comunicación con la ciudadanía, pero después resolver cuestiones que tienen que ver con la gestión diaria a nivel de la provisión de bienes y servicios, se hizo demasiado complejo. Eso no ha estado planificado, obviamente, puso en tensión a todos los sistemas de gestión de los organismos, ya sea provinciales, municipales o nacionales, puso en tensión las capacidades de manejo de equipos, porque ahí se empezó a ver realmente la dificultad de muchas personas que no tenían gobernabilidad sobre los equipos de trabajo o sobre determinados sistemas. Creo que no es una... La pandemia es algo que tenemos que analizar como una irrupción de una situación que nos obliga a revisar procesos de gestión en el futuro. No podemos analizarla en función de si fue exitosa o no, o si salió bien o mal, digamos, porque cada organismo incluso era totalmente distinto. Hay organismos que estaban muy acostumbrados a la relación con las personas de manera presencial. Imagínate las áreas de desarrollo social.
Y otros organismos que están, vos lo sabés como contador, interactúas con AFIP sin ningún problema, en su mayoría todos los procesos son vía virtual, u otros organismos similares. Quiero decir, no te deja una sensación de planificado o no, lo que te deja es una necesidad de aprendizaje de qué es la gestión hoy después de semejantes 2 años en los cuales todo fue muy caótico. Yo no podría tener una definición muy concreta de qué es lo que quedó. Todavía creo que hay estertores de esto que sucedió, y agárrate de lo que pueda venir en esta especie de guerra o posguerra, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Antes de cerrar el conversatorio, ¿alguien que quiera preguntar algo? Tiene Aníbal Coluber la mano levantada. Aníbal. Hola Eugenia, hola Gustavo, Bienvenido. hola a todos y todas. Gracias por permitirme participar. Un gran gusto estar acá con ustedes. Gracias por la linda charla que nos ha dado Gustavo, realmente muy interesante. Te quería preguntar, nosotros estamos como red de gobernanza ahora metidos en un proyecto de lo que tiene que ver con los municipios, ¿no? Y sabemos que las dificultades que atraviesan los municipios en términos de recursos, capacidades estatales, algo que vos hablabas en estos días. ¿Cómo ves la realidad de la posibilidad de implementación de planes estratégicos en los municipios? ¿Cómo ves, si quizás conoces algún caso o de repente nos podés hablar de alguna experiencia? ¿Cómo ves esa posibilidad? Para nosotros desde el lado de la gobernanza es fundamental, dado que están basados en estos 3 ejes, ¿no? De planeamiento estratégico, planeamiento operativo, análisis de riesgo, rendición de cuentas, control. Entonces, ¿cómo ves este aspecto a nivel municipal? Gracias, Gustavo. Mira, bueno, un gusto, Aníbal. Gracias por el saludo y también un placer compartir con vos la conversación. Tenemos amigos en común. Sí. Sufrimos algunos amigos en común. Es verdad, es verdad. Bueno, yo creo que en para ser totalmente sincero, creo que es el momento clave en el cual tenés que planificar todo. Mucho más a nivel municipal, porque los municipios están con un nivel de riesgo en términos de la obtención de recursos, de la problemática que se les viene, y sobre todo porque lo viven, el intendente te tiene en la puerta de su casa con tu demanda. Entonces, nosotros recuerdo que hicimos un trabajo con Claudia Bernaza muy fuerte en Gualeguaychú en el 2019, con todo el equipo de gestión, que recién habían ganado la elección. Aún así, nosotros trabajamos sobre los equipos de gestión, digamos, fortaleciendo capacidades a nivel de áreas. Pero después lo que aparece es cuáles son los temas que realmente vos seleccionás para tomar como prioritarios. Y de eso se trata la planificación en los municipios. Es como le preguntábamos al intendente y como lo hemos hecho con otros casos. ¿Cuáles son los temas que si a vos te explotan te hacen renunciar? Bueno, esos son los prioritarios. Más allá de la visión transformadora que vos podés tener respecto de qué te gustaría hacer, además. O sea, tengo problemas a resolver, tengo demandas a resolver. Eso me implica a mí un diseño de políticas. Y a su vez tengo dentro de mi agenda algunas cuestiones que yo quisiera desarrollar que van a hablar de mi gestión. No sé, desde un parque ecológico hasta un nuevo aeropuerto, que es una visión mía porque creo que la ciudad tiene que tener un aeropuerto nuevo o conectarse con el mundo. Pero a su vez sé que tengo algunos problemas que si no los voy manejando no me van a dejar hacer ese aeropuerto. Entonces, hoy por hoy, con la escasez de recursos que va a haber, con la negociación permanente que va a haber a nivel de provincia y de nación,
es fundamental el tema de sentarse en estos espacios de planificación. Pero ¿qué pasa? Depende de cómo te sentás, porque ¿qué te va a decir el intendente? Mirá, Aníbal, vos no sabés los problemas que tengo yo. Claro. O sea, ¿cómo confío en que vos me vas a ayudar? De alguna manera, ese diálogo, la red tendría que plantearlo, decir, mirá, nosotros entendemos lo que te está pasando. Lo que quizá no voy a hacer es decirte lo que tenés que hacer. En todo caso, si querés, te ayudo a procesar los problemas y vos seleccionás. Porque siempre a nivel de la conducción política está ese temor de alguien que se te sienta para colaborar, que te lleva con una agenda que vos crees que no entiende los problemas de su propia gestión. Y muchas veces también pasa que hay personas que se sienten desafiadas y esconden cierta incapacidad. Entonces prefieren no llevar adelante un proceso para no desnudar de alguna manera algunas incapacidades. Entonces, a nosotros nos toca, como personas que hemos estudiado los temas, tratar de generar esa empatía y esa confianza de que esa persona entienda que lo vas a ayudar, ¿no? que estás para colaborar y no caer después, como decirte, caer en un psicólogo que te va a decir que en realidad te va a ir mal siempre. Cuidar esos equilibrios, digamos, de alguna manera. Pero a tu pregunta es, cuando peor está la situación, es el momento en el cual tenés que tener una gestión absolutamente estratégica y forzar ese nivel de capacidades a procesar los problemas. El tema es saber problematizar las situaciones para entender mejor quiénes están interviniendo en esa situación y qué soluciones posibles después en algún momento podrían darse. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Disculpen, buenas tardes. Les hablo desde Neuquén. Yo creo que en esta parte de la planificación, que nosotros creemos que es fundamental, a veces nos encontramos con la situación de que esa planificación la dan los números del presupuesto, obviamente. Entonces, tanto los ministerios, tanto a niveles municipales como a niveles provinciales, nos encontramos que la planificación se encuentra estructurada, delimitada por las necesidades del recurso. Entonces te encontrás con intendentes que ganaron, obviamente, en su discurso partidario, diciendo, bueno, yo necesito el agua, porque en el interior tenemos, en algunos lugares no tenemos el agua potable, o no tenemos las conexiones de red cloacales, eso lleva una infraestructura muy grande, y entonces su plan estratégico es decir, bueno, quiero darle a mi comunidad, llámese municipal o de comisión de fomento, o incluso a nivel provincial, la red cloacal. Pero ¿qué pasa? No están los fondos, y los fondos se limitan exclusivamente con una coparticipación, se limitan con la distribución de ir a la puerta del gobernador, de los ministros, y digan, mira, yo en mi presupuesto solo me ingresan, ¿qué voy a pedir? A ver, por canon, tal cantidad de plata. Entonces mi planificación no es una planificación en la que yo quiera hacer, sino la que me acota el gobierno provincial o nacional. Entonces tenemos todos los intendentes golpeando puertas de ministerio, también funcionarios nacionales, para hacernos de a lo mejor alguna necesidad principal y fundamental para los habitantes. Entonces a veces nos encontramos con eso, y cuando hablamos de hacer un presupuesto de esa planificación, nos encontramos con una serie de índices que te van a decir a nivel provincial, mira, vos no podés presentar un presupuesto que no tenga el dólar basado en esto,
el índice al consumidor lo tenés que evaluar así, y la realidad es otra. Entonces, esa realidad está ayudada o delimitada, ¿por qué? Porque no tenés a nivel sueldo para pagar, entonces toda esa planificación de hacer una red cloacal quedó diluida por el aumento sostenido de los precios, porque no recibiste la plata que necesitabas de provincia, el compromiso de nación. Entonces a veces es difícil, tanto para los municipios como para la provincia, y yo lo veo desde mi provincia, que hay veces que se compromete, sea provincial, nacional o municipal, a no cumplir ese plan de acción que a lo mejor era de suma prioridad para el habitante. Claro, pero permitime, me diste un pie realmente muy bueno, porque incluso tiene que ver también con lo que Aníbal preguntaba, ¿no? Lo que vos estás planteando ahí, permitime que te tutee, lo que estás planteando ahí es el corazón de lo que es la planificación situacional. Cuando estaba hablando de las 3 variables, la variable que me faltó desarrollar más tenía que ver con la gobernabilidad. Yo no puedo plantearme proyectos sobre los cuales no tenga los niveles de gobernabilidad suficiente como para usar los resortes que necesito para que ese proyecto llegue adelante. O en todo caso, puedo explicar qué pasaría en los distintos niveles de desafío que yo me propongo. Podría decir, voy a bajar la mortalidad infantil en la provincia. Imposible. ¿Por qué? Porque no depende el 100% de mí. Es multicausal. Entonces, yo no podría expresar ese proyecto como una política que yo garantizo que voy a llevar adelante. Sí, lo que puedo decir es, todo lo que yo voy a hacer va a propender a bajar la mortalidad. Sí voy a construir o voy a aumentar en un 100% la cobertura hospitalaria, sí voy a aumentar en un 100% la cobertura de equipamiento en los barrios. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Primero porque tengo que evaluar si yo tengo las variables bajo control. Para eso, una variable bajo control es el presupuesto. Si yo ya sé que no tengo presupuesto, el presupuesto, el aumento del presupuesto, es parte de mi plan estratégico. O sea, ¿qué estrategia que me voy a dar para que a lo largo de mi gestión ese presupuesto aumente lo suficiente para que yo pueda terminar mi gestión de una manera un poco más razonable? Ahí estamos discutiendo una gestión más situacional, en diseño de un plan más situacional. De eso estábamos hablando, por eso es bienvenido tu comentario. Porque si no, lo que estás diciendo, no lo estás diciendo vos, sino que es muy habitual esto, es yo no puedo hacer lo que quiero hacer porque nadie me deja hacerlo. Bueno, si vos te propusiste resolver eso, es porque se suponía que tenías algún análisis de viabilidad, o podías decir, yo para hacer esto voy a tratar de, como pasa ahora, vamos a aprobar el acuerdo con el fondo. Bueno, para aprobarlo necesito negociar con tal para tal cosa. O sea, no estoy prometiendo que lo voy a firmar. Lo que estoy diciendo es, para que esto suceda, tiene que pasar esto, y estoy trabajando en eso. Es muy común eso, lo sufren los municipios, claramente lo sufren. Yo lo he visto trabajando con muchos municipios, pero, insisto, el análisis previo, el procesamiento de ese problema, tiene que tener ese análisis de variables de gobernabilidad. La gobernanza es una versión más sofisticada de lo que yo estoy diciendo, que es incorporar a la sociedad civil en determinadas políticas que yo diseño y llevo adelante, como una forma también de darle cierta cobertura a las políticas que estoy desarrollando. Eso es un plan estratégico, es una estrategia, es cómo voy sumando a otros actores
para que me apoyen en este proceso. Porque si no, claramente va a ser fracaso. Y terminás, como vos decís, golpeando puertas y tratando de explicar por qué no sucedió lo que vos dijiste que tenía que suceder. Tiene que dejar de ser una expresión de deseo para pasar a ser parte de uno de los problemas estratégicos que vos estás obligado a resolver y ponerlo en la agenda de esa manera. Pensarlo en este sentido, uno de los actores más clásicos en términos de ciencia política planteaba esto, es cuando uno asume a nivel municipio, a nivel gestión en general, hay tres partes, digamos. Tenés una legitimidad de origen, que es que asumiste por un sistema democrático. Eso no te lo quita nadie. Hay una legitimidad de origen. Pero después hay una legitimidad que tiene que ver con la representatividad. Es si vos, a lo largo del proceso de gestión, seguís siendo, diciendo y haciendo lo mismo que representa a la gente que te votó. Si vos a mitad de camino empezás a perder esa legitimidad, empezás a perder cierta gobernabilidad. O estás cambiando de bando y estás ganando gobernabilidad por otro lado. Y lo que te valida la gestión es la legitimidad de los resultados. Solamente vas a ser reelecto si todo ese proceso cambió un poco o mucho el estatus de cada una de las personas que viven en esa localidad, o siguen teniendo expectativas de que los vas a llevar a un lugar mejor. Entonces, la promesa de gobierno puede ser muy buena para ganar la elección, pero después hay que estar muy preparado para explicar la complejidad que tiene esa decisión para que no termine siendo un boomerang que solamente quedó como una expresión de deseo. Espero haber contestado tu pregunta Sí, sí. o tu reflexión. No una pregunta, una reflexión. Es una reflexión. Lo que sí, la pregunta en síntesis sería lo siguiente. A veces la planificación yo la tengo acotada al presupuesto. Exactamente. Entonces, la planificación no es lo que yo quiero hacer con mi municipio, con mi programa, o bajar los índices de... Solamente está acotada a mi presupuesto, condicionada a ciertas características que, como vos decís, te lleva al contexto estructural económico que tenemos. Entonces, Mira, por más que yo tenga la necesidad de llevar a cabo una planificación que le doy prioridad porque le falta el agua, porque le falta la cloaca, lo que sea, a veces estoy condicionada a la parte presupuestaria y económica que por más que quiera llevarlo no lo voy a poder hacer. Entonces, ¿sabes? Por más planificación que yo haga, que puede ser una planificación de gestión, decir, bueno, voy a llamar todo, digo yo, así en forma grosera, ¿no? Voy a llamar todos los fines, porque sé que presupuestariamente no lo voy a tener, todos los viernes lo voy a llamar al ministro del gobierno para que me dé el ARN de tal cosa. Al ministro de, no sé, de Economía por el subsidio, el aporte no reintegrable para esto. Y al de Nación, entonces me hago 3 llamadas, o miércoles, jueves y viernes, es una planificación de gestión. ¿Pero por qué? Porque no llego, estoy acotada en la planificación económica. Totalmente, totalmente. Por ahí te sale más barato contratar un operador de alto nivel y que lo convenza al ministro. O sea, la gestión estratégica puede ir por innumerables caminos, no solamente por ir a golpear la puerta. ¿Vos en qué área de gestión estás en Neuquén? Yo soy auditora mayor de la Contaduría General de la provincia de Neuquén. Bueno, vos sabrás muy bien, sobre todo porque te metiste con el tema del presupuesto, si vos, viniendo de una profesión que seguramente tiene que ver con las ciencias económicas o con las jurídicas, bueno,
Si hay algo que no tenemos los contadores, sobre todo los que estamos en la gestión más administrativa, es corazón. Exacto. ¿Cuántas veces vos les habrás dicho que no a un montón de funcionarias y funcionarias porque no podías aumentar el presupuesto? Imagínate lo que sufren la gestión los que no son contadores o contadoras y que tienen que negociar con las áreas administrativas. Si vos tenés problemas para aumentar el presupuesto, imagínate las otras áreas de gestión. Quiero decir, el ejemplo que diste es genial porque está marcando cómo se convive entre los distintos ámbitos, porque es un conflicto de intereses permanente, porque todos pujamos por un presupuesto mayor, porque priorizamos el proyecto nuestro. Entonces, tiene que ver con esas cosas también, digo, es como un trabajo permanente de negociación y de concertación y de pegarle al ministro de gobierno, a quien sea, en donde más le duele. Exacto. Cuando vos vas con un informe de 25 páginas contándole todo lo que haces y lo que podrías hacer, y vos sabés que el tipo, o la tipa, perdón, tiene 5 minutos, es probable que no te atienda más. Es O sea, verdad. uno también en esa conversación tiene que tener un aprendizaje de cómo se dialoga entre ámbitos distintos. Seguramente vos le estás hablando de incisos, de partidas, de subpartidas, y él de lo que entiende es de problemas y problemas y problemas. Entonces, a veces hasta una cuestión de jerga lleva a que no haya una buena relación, una buena negociación en los hechos. Pero bueno, sí, es muy buena la reflexión, sí, vino bárbaro. Gracias. No importa. Para ir cerrando, Rafael Choren, no sé si querés habilitar tu micrófono para realizar la pregunta que redactaste en el chat. Rafael, ¿estás por ahí? Justo Rafael no está. Había querido hablar, Rafael. Yo lo veo sin video. Claro. No sé si estará... Sí. Porque quiso abrir el micrófono, pero ahora no lo veo. ¿Qué pregunta hizo en el chat? Dice, es una oportunidad muy buena insistir en una agenda que se ocupe de planificar y evaluar resultados permanentemente. La evaluación de desempeño, ¿hasta qué nivel, carácter se debería tomar en las organizaciones estatales? Hay mucho ruido. Rafael dice que hay mucho ruido en el lugar donde está. Ah, perfecto. No bueno, sé, igual Rafael, la pregunta si... es clarísima. Sí. Obvio que coincido con la primera parte. Y la evaluación de desempeño es parte de todo el proceso. O sea, no son procesos de estancos. La evaluación de desempeño ayuda a fortalecer equipos, ayuda a fortalecer determinados planes concretos de cada una de las áreas. El punto es que si no hay una conversación clara respecto de cuáles son las prioridades de la conducción, que no tiene por qué estar ni publicado, ni ser un plan, ni mucho menos, simplemente la conversación permanente, el área que analiza resultados, naturalmente en las organizaciones es un área distinta a quien los genera. Entonces, el proceso se hace, la información circula, pero son actores distintos los que están mirando esa información. Precisamente porque parte de la formación, de la capacitación en la que uno insiste es que quien planifica tiene que ser precisamente el que lleva adelante la gestión, no un equipo técnico. La auditoría normalmente controla procesos que la conducción no sabe ni siquiera que se llevan adelante. Ahora, evalúa resultados en función de lo que a veces cree que serían los resultados que se esperan.
no por culpa de las áreas que evalúan resultados, sino porque no está incorporado en la lógica de la conducción la evaluación. ¿Por qué? Porque muchos países de la región vivimos los malos resultados como un fracaso. No los vivimos como aprendizaje. Entonces no nos gusta que los resultados sean malos. Y como no sabemos muchas veces, al no tener esta planificación bien estructurada, no sabemos por qué se producen esos malos resultados. Entonces no los podemos explicar y mejor que no se vean. Porque lo vivo como un fracaso. Por eso dije al principio, es sustituir la casualidad por el error. Si yo puedo convivir con los errores, que van a ser un montón, tengo el mejor plan en funcionamiento. Bueno, ¿alguien más? O si les parece vamos cerrando. Gustavo. No veo ninguna manito levantada. Bueno, gracias Gustavo, tu aporte realmente enriquecedor para todos. En el chat felicitaciones de las personas que fueron escribiendo, que fueron despidiéndose porque se tenían que retirar. Gracias nuevamente. También a todos los que participaron, gracias por acompañarnos hoy. Espero que hayan disfrutado como todos nosotros. Nos vemos en un próximo evento de la RGA. Recuerden que van a encontrar esta reunión grabada en nuestro canal de YouTube, que es RGA Argentina. Se pueden suscribir y allí enterarse de todas las novedades audiovisuales de la red. Así que bueno, los invito a que nos sigan en redes sociales para seguir comunicados. Muchas gracias. Adiós. Bueno, gracias también a ustedes. A Gustavo, gracias.